Bien, continuamos con un nuevo ejemplo. Estamos resolviendo ejercicios de inecuaciones cuadráticas. Bien, nos dice resolver la siguiente inecuación cuadrática: x al cuadrado menos 5x más 6. Esto dice que es mayor o igual a 0. Solución. Esta es una inecuación cuadrática, pues el exponente de la variable es el cuadrado, ¿no? La variable es x y debemos hallar el conjunto solución de esta inecuación. Procedemos a resolver. Como habíamos hecho en el anterior ejemplo, lo que se debe hacer es representar todo esto en producto de factores, o sea, como una multiplicación de factores. Para eso podemos factorizar esto. En este caso, en el anterior ejemplo habíamos aplicado una identidad, ¿no? Una identidad algebraica, la diferencia de cuadrados. En este caso lo que nos corresponde es factorizar para obtener ese producto de factores. Entonces tenemos la pregunta: x al cuadrado menos 5x más 6 mayor o igual a 0. Ya, entonces factorizamos, ¿no? Factorizando. Ya. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a buscar dos números que multiplicados me den A por C y sumados o restados me den B. ¿Qué es A por C? ¿Qué es B? Bien, si tenemos esta inecuación de segundo grado, y aquí vamos a obtener A, B y C. A va a ser el coeficiente de x al cuadrado. Se sobreentiende que acá tiene el coeficiente 1, ¿no? Entonces A es 1. ¿Qué es B? Pues B va a ser el coeficiente de x, en este caso menos 5. B es menos 5, y acá la pondré A habíamos indicado que es 1, aunque no está escrito, se sobreentiende. B es menos 5 y C es el término independiente, en este caso 6. Ya tengo identificado A, B y C. Entonces, para factorizar, estamos en la factorización. Entonces debe cumplir esas condiciones. Primero, A por C. Esto aquí va a ser igual. A es 1, C es 6. 1 por 6 es 6. La otra condición es obtener B. B es menos 5. Entonces debe obtener dos números, número 1 y número 2, que satisfagan esas dos condiciones. Estoy dentro de la factorización. ¿Qué números multiplicados me dan A por C y sumados y restados menos 5? Lo vemos con diferentes combinaciones de números. Por ejemplo, podría ser 1 y 6. 1 por 6, acá va a ver la verificación. 1 por 6. Esto me va a dar 6. Y esto cumple, ¿no? Esos dos números multiplicados me dan A por C, o sea 6.
pero la segunda condición es que sumados o restados me den menos 5. A ver si sumados. 1 más 6. 1 más 6 es 7. Ese 7 es diferente a lo que yo quiero obtener. Es decir, es diferente a este menos 5. Entonces no cumple las condiciones. Entonces no son esos números que estoy buscando. Otro par de números que me den multiplicados 6. Por ejemplo, menos 2 y menos 3. Ya multiplicados, esos dos números me deben dar la primera condición, o sea, A por C. Menos 2 por menos 3. Menos por menos más 2 por 3, 6. Perfecto, se cumple. Me da 6. Se cumple la primera condición. Pero la segunda condición me dice que sumados o restados me debe dar B, o sea, menos 5. A ver, menos 2, menos 3. Signos iguales se suman y lleva el signo del mayor, en este caso menos 5. Este menos 5 es igual a B. Sí, se cumple. La primera condición también se cumple, ¿no? La multiplicación me da A por C. Entonces los números que estoy buscando son menos 2 y menos 3. Entonces, ¿cuál va a ser la factorización? La factorización será paréntesis x menos el primer número, o sea, x menos 2. Estoy tomando con sus signos de menos 2. En el otro paréntesis voy a poner x y el segundo número, o sea, menos 3. Esa es la factorización que he obtenido. Estoy factorizando esto, ¿no? Esto. Ya, entonces voy a escribir como factorización x menos 2, x menos 3, eso es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Bien. Ya he representado mi ecuación como el producto de dos factores. El primer factor o factor 1 es x menos 2 y el segundo factor es x menos 3. Bien. He logrado representar mi ecuación como el producto de dos factores, precisamente factorizando esto, la inecuación original, esto, todo esto. Ya. Ahora lo que hago es hallar los puntos críticos. Puntos críticos. Los puntos críticos van a ser, voy a obtenerlos igualando cada factor a 0. Es decir, el punto crítico número 1 va a ser lo siguiente. X menos 2, estoy tomando este primer factor, factor 1, y lo estoy igualando a 0. Despejando x voy a obtener 2 acá. Este menos 2 pasa al segundo miembro con el signo cambiando, va a ser más 2. Entonces el punto crítico número 1 será igual a 2 más 2, 4. Ya tengo ese primer punto crítico. Para el segundo punto crítico voy a igualar este factor 2 a 0. Entonces tengo x menos 3 igual a 0. Despejando x voy a obtener este menos 3 pasa al segundo miembro con el signo cambiado, o sea, más 3. Este es el segundo punto crítico. El primer punto crítico es más 4 y el segundo más 3, ¿no? Aquí hay un error. Miren, esto lo tengo que igualar a 0 y también, claro, el primer punto crítico, o sea, el primer factor, que es x menos 2, lo debo igualar a 0. Entonces esto va a cambiar. Estaba cometiendo un error acá. Acá está 0, este más menos 2 pasa al segundo miembro como más 2. Entonces el primer punto crítico sería más 2. El segundo punto crítico, no hay problema, es 3. Ahora los puntos críticos son 2 y 3. Bien, ahora grafico mi recta numérica.
Entonces acá va a estar el 0, hacia la derecha todos los valores negativos, positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, etcétera, hasta más infinito. Por el otro lado los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, hasta menos infinito. Mira, los puntos críticos van a ser, el primer punto crítico es 2, acá está 2, ahí dibujo mi círculo, y el otro punto crítico es 3, ahí está, 2 y 3. Van a ser círculos llenos debido a esto. Estoy utilizando el signo de relación mayor o igual, entonces debo pintar ambos círculos. Con esos puntos críticos se ha definido 3 intervalos. El primer intervalo desde menos infinito hasta 2. El segundo intervalo desde 2 hasta 3. Y un tercer intervalo desde 3 hasta más infinito. Son 3 intervalos. Tengo que ver ahora cuál de estos intervalos representa la solución de la inecuación. Para eso voy a hacer algo que se llama el análisis de signos. Análisis de signos. Análisis de signos. Para ello voy a tomar los 3 intervalos. Voy a tomar valores, cualquier valor de cada intervalo. Esos valores voy a reemplazar en la inecuación, en esta inecuación. Entonces voy a copiar esa inecuación por acá para no estar teniendo que subir la página. La inecuación es x menos 2, x menos 3 mayor o igual a 0. Debe cumplir esta condición los valores que voy a tomar. Entonces acá voy a poner intervalo 1, ya por acá va a estar el intervalo 2, bien, y por acá el intervalo 3. Ya. Para el intervalo 1, o sea, desde menos infinito hasta 2. Si tomo cualquier valor, por ejemplo, el valor que más fácil me resulta verificar es este 0, que está precisamente dentro de ese intervalo, desde menos infinito hasta 2, ¿no? Entonces voy a tomar si x es igual a 0. Eso voy a reemplazar en esto. Entonces voy a escribir paréntesis 0 menos 2, paréntesis 0 menos 3. Eso debe ser mayor o igual a 0. 0 menos 2 me va a dar menos 2. 0 menos 3 me va a dar menos 3. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Menos por menos más, 2 por 3, 6. 6 es mayor o igual a 0. Si se cumple esa relación, entonces pongo verdadero. Si se verifica, si se cumple esa relación. 6 sí es mayor o igual a 0. Para el intervalo 2, de manera similar, tomo cualquier valor. Por ejemplo, el decimal. El intervalo 2 es de 2 a 3, ¿no? Acá va a estar un decimal 2.5. Entonces, si x es igual a 2.5, entonces de manera similar reemplazo. Donde está x, pongo 2.5 menor que 2, y en el otro paréntesis 2.5 menos 3. Todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. 2.5 menos 2 me sale positivo 0.5. Ya en el otro paréntesis 2.5 menos 3 me sale negativo 0.5. Esto debe ser mayor o igual a 0, ¿no? La multiplicación, más por menos, menos. 0.5 por 0.5, 0.25.
esto debe ser mayor o igual a 0. Menos 0.25 es mayor o igual a 0. Esto es falso, no se cumple. Ningún número negativo puede ser mayor o igual a 0. Entonces este intervalo me presenta un valor de falso. Ahora en el tercer intervalo puedo tomar cualquier valor. A ver, el valor que voy a tomar es este 4. Entonces digo si x es igual a 4. Entonces reemplazo. Voy a tener 4 menos 2 y en el otro paréntesis 4 menos 3. Esto debe ser mayor o igual a 0. 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. Bien, entonces esto debe ser mayor o igual a 0. 2 por 1, 2. 2 es mayor o igual a 0. Por supuesto que sí, esto es verdadero. Ya, entonces ¿cuál va a ser la solución? Los intervalos solución. Acá voy a graficar esto lo borro. El intervalo 1, que va a venir desde menos infinito hasta 2. He obtenido que es verdadero, tomando un valor dentro de ese intervalo. Entonces, ese intervalo sí es parte de la solución. Todo esto. A ver, déjenme que grafique mejor esto. Entonces, este intervalo sí es parte de la solución. Todos los valores que están desde menos infinito hasta 2 sí son parte de la solución. El intervalo 2 me ha salido que es falso, entonces no es parte de la solución. El intervalo 3 me ha salido verdadero, entonces sí es parte de la solución. Este intervalo, ¿no? Todo esto es solución. Bien, entonces ya tengo definido los intervalos solución, desde menos infinito hasta 2 y desde 3 hasta más infinito. Bien, incluidos los puntos frontera, ¿no? Estos puntos frontera, o sea, el 2 y el 3 son parte también de la solución, porque la relación, el signo de relación es mayor o igual me dice. Ya, entonces el conjunto solución se va a escribir de la siguiente manera. Conjunto solución. Ya, ¿cómo escribo esto? Mira, acá lo voy a escribir de la siguiente manera. Me dice desde menos infinito hasta 2. Todo esto es parte de la solución. Desde menos infinito, coma, hasta 2. En 2 pongo corchete, ¿no? Y el otro intervalo. Desde 3 va a estar con corchete, hasta más infinito. Todo lo que es infinito siempre va a estar acompañado de un paréntesis. Este corchete me indica que este 3 es parte de la solución, y del otro lado este corchete me indica que 2 también es parte de la solución. Entonces, eso como represento como conjunto, de la siguiente manera. Desde menos infinito había indicado hasta 2. Desde menos infinito hasta 2 y el otro intervalo es desde 3 hasta más infinito. Y esto voy a representarlo con el símbolo de unión. O sea, la solución de la inecuación va a ser la unión de esos dos intervalos. Desde menos infinito hasta 2 y desde 3 hasta más infinito. Esa sería la solución de la inecuación.